Bienvenido a nuestra lección sobre una aplicación de función lineal. Una compañía de remolque local cobra $3.25 por milla recorrida más una tarifa base no reembolsable de $30. Remolcan un máximo de 25 millas. Parte A. Escriba una fórmula para la función c de x que represente el costo total en función del número de millas conducidas. Entonces, debido a que nuestra función es c de x, sabemos que la entrada de la variable es x donde x es igual al número de millas conducidas o podría decir la longitud del remolque en millas. Esta coordenada x es igual al número de millas conducidas como se indica aquí y de x es el costo total en dólares. And C of X is the total cost in dollars. Entonces, la fórmula de la función para c de x es igual 3.25 a $, veces el número de millas conducidas. Que sería 3.25 veces x o solo 3.25x más la tarifa base no reembolsable de $3, por lo que tenemos más 30. Entonces, esta debería ser la fórmula para la función c de x donde nuevamente c de x es el costo total en dólares y x es el número de millas conducidas por la compañía de remolque. Para la parte B, se nos pide que determinemos c de 15, por lo que vamos a encontrar la salida de nuestra función cuando la entrada es 15. Entonces sustituimos 15 por x, entonces c de 15 es igual a 3.25. Multiplicado por 15 más 30, entonces c de 15 es igual a 3.25. Multiplicado por 15 es igual a 48.75 y tenemos más 30. Entonces c de 15 es igual a 78.75. Esto nos dice que cuando la entrada es 15, la salida es 78.75, entonces, como un par ordenado, sería 15,78.75. Lo que significa que si la compañía de remolque maneja 15 millas, el costo es de $78.75. También podríamos decir que un remolque de 15 millas cuesta $78.75. Vamos a decirlo de esa manera, un remolque de 15 millas cuesta $78.75. $78.75. Parte 100. Determine el valor de x, que es la entrada cuando c de x, la salida, es igual a 82. Se nos pide que escribamos las respuestas en un par ordenado, y luego expliquemos su significado en una oración completa. Entonces, dado que se nos da la c de x, este es el costo total. Estamos tratando de resolver para x, que es el número de millas conducidas por la compañía o la distancia de remolque. Así que sustituiremos 82 por c de x, lo que nos dará la ecuación 82 igual a 3.25x más 30. Resolviendo para x, primero aislamos el término x, así que restaré 30 en ambos lados. 82 menos 30 es igual a 52. Tenemos 3.25x. Y 30 menos 30 es 0, así que ahora tenemos una ecuación de un paso. Entonces dividiremos ambos lados entre 3.25 para resolver x. 52 dividido por 3.25 es igual a 16. Y 3.25 dividido por 3.25 es igual a 1. Una vez x es x, entonces si c de x es igual a 82, x es igual a 16. Entonces, como un par ordenado, siempre es la coma de entrada, la salida. En nuestro caso, x, c de x, entonces el par ordenado sería 16,82. Lo que significa que un remolque de 16 millas cuesta $82. Esto debería tener sentido porque el aviso en la parte B, un remolque de 15 millas cuesta $78.75 por lo que una milla más costaría $3.25 adicionales, y esta cantidad más $3.25 equivale a 82 a $, verificando un remolque de $16. Debería costar $82. Ahora eche un vistazo a la parte 500. La parte 500 nos pide que identifiquemos el dominio práctico, y el rango práctico de esta función completando los espacios en blanco a continuación, y se nos pide que incluyamos las unidades. Donde el dominio práctico es un conjunto de todos los costos de entradas o valores si el rango práctico es un conjunto de todas las salidas o valores posibles para c de x. Recuerde que x es la cantidad de millas que conduce la empresa de remolque o la distancia del remolque. Observe cómo nos dicen que remolcan un máximo de 25 millas, lo que significa que x debe ser menor o igual a 25 millas. Pero ahora para determinar el menor valor en el dominio práctico. Es posible remolcar un automóvil a 0 millas, por ejemplo,
Si llama a una empresa de remolque y tan pronto como llegan, su automóvil arranca, probablemente no tomará el remolque y, por lo tanto, su remolque sería de 0 millas, pero aún así tendrá que pagar la tarifa base no reembolsable de $3. Entonces el dominio práctico sería X es mayor o igual a 0 millas y menor o igual a 25 millas. Y ahora, para encontrar el alcance práctico, necesitamos determinar todos los resultados posibles o todos los costos posibles de remolcar un automóvil o vehículo de 0 millas hasta 25 millas. Veremos si 0 sería 3.25 veces 0 más 30. Y por lo tanto, C de 0 es igual a 30. Entonces, C de X debe ser mayor o igual a $30 y para encontrar el costo máximo, determinaremos el costo total a la distancia máxima de remolque de 25 millas que sería C de 25. Entonces, C de 25 es igual a 3.25 por 25 más 30. Entonces C de 25 es igual a 3.25 por 25 es igual a 81.25. Y tenemos más 30, entonces C de 25 es igual a 111.25. Lo que significa que C debe ser menor o igual 111.25 a dólar. $111.25. Y para nuestra última parte, se nos pide que construyamos la tabla de valores, y dibujemos una gráfica de C de X. Y ya sabemos que los valores de entrada deben estar en este intervalo aquí, sigamos adelante y seleccionemos los valores de entrada o valores X de 0. 5, 10, 15, 20 y 25. Y ahora encontraremos las salidas correspondientes. Entonces, cuando la entrada es 0, ya sabemos que la salida correspondiente de C de 0 es igual a 30, entonces sabemos este valor de salida aquí que nos daría el orden del par de coma 030. También sabemos que C de 25 es igual a 111.25. Ahora necesitamos encontrar las salidas para la entrada de 5, 10, 15 y 20. C de 5 es igual a 3.25 por 5 más 30. Entonces C de 5 es igual a 16.25 más 30. 15.25 plus 30. Entonces C de 5 es igual a 46.25. 46.25. A continuación, encontraremos la salida cuando la entrada sea 10. Cuando la entrada sea 10, la salida será C de 10, que es igual a 3.25 por 10 más 30. C de 10 es igual a 32.5 más 30. C de 10 es igual a 62.5. 0.5. La siguiente entrada es 15, pero en la diapositiva anterior encontramos que C de 15 es igual a 78.75. Entonces la última entrada es 20, entonces la salida es C de 20. 3.25 por 20 es igual a 65. Equal to 65. C de 20 es igual a 95. Ahora configuraremos el plano cartesiano para graficar C de X donde siempre encontramos las entradas a lo largo del eje horizontal, y las salidas a lo largo del eje vertical. Ya sabemos que las entradas están en este intervalo de 0 a 25 y la salida está en este intervalo de 30 a 111.25. Por lo tanto, solo necesitamos un eje horizontal positivo, así como un eje vertical positivo. Coloquemos un eje horizontal aquí. Y el eje vertical aquí. El eje horizontal debe salir a un valor máximo de 25 o más. Sigamos adelante y escalemos el eje horizontal por 5, entonces 5, 10, 15 y así sucesivamente. 15 and so on. También debemos etiquetar el eje donde el eje horizontal representa el número de millas recorridas o la distancia del remolque. Escribamos el número de millas conducidas, y el eje vertical debe subir a un valor de al menos 111.25. Nos gustaría un buen valor más grande que eso. Escalemos un eje vertical en 30 hasta 120. Entonces, un 30, 60,
90, 120 y el eje vertical representa el costo total en dólares. Ahora, trazaremos el orden de pares de la tabla de valores. Entonces, el primer par ordenado es 0,30, entonces la entrada es 0, la salida es 30, esta sería la intersección vertical. El siguiente par ordenado es 5,46.25, así que aquí es donde la entrada es 5, 46.25 estaría en algún lugar en el medio entre 30 y 60, digamos aproximadamente aquí. El siguiente par ordenado es 10,62.5, entrada de 10, salida de 62.5 que es aproximadamente aquí. El siguiente par ordenado es 15,78.75, entrada de 15, salida de 78.75 sería aproximadamente aquí. Would be approximately here. En algún lugar entre 60 y 90, un poco más cerca de 90. El siguiente par ordenado sería 20,95. Entrada de 20, salida de 95, aproximadamente aquí. Y finalmente tenemos el par ordenado 25,111.25. Aquí tenemos una entrada de 25, salida de 111.25. Estaría aproximadamente aquí. La gráfica de CDX pasará por estos 6 puntos aquí, pero solo será un segmento de línea porque, recuerde que el dominio práctico es cuando X es mayor o igual a 0 y menor o igual a 25. Solo habrá un segmento de línea desde la entrada de 0 hasta la entrada de 25, por lo que comenzará aquí y terminará aquí. Esta sería una gráfica precisa de nuestra función CDX. Espero que hayas encontrado esto útil.